En ocasiones he hablado de esto y cada día pues el Señor nos da más amplio entendimiento y así vamos a ir creciendo poco a poco. Siempre digo esto para ir tomando en cuenta que quizá habrá algunas complicaciones de cuestionamientos, pero aclaro que voy buscando mi entender, voy pidiendo al Señor que seamos llenos de inteligencia y que cada poco pues nosotros adelantemos. Usted sabe, amado hermano, que es amar al prójimo, ¿verdad? Amén. Amén. Y entonces, si sabe usted o si sabemos que qué es amar al prójimo, pienso que debemos cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que vernos nosotros con respeto. No tenemos que humillarnos unos a otros, sino buscar la humillación en el Señor para ser exaltados, o sea, humillarnos delante de Dios. Pero no tratemos de alterar, por decirlo así. Si tengo a mi hijo, no lo voy a avergonzar delante de los demás. Si hay algo que corregir, es bueno que lo platiquemos aparte para hacer mejor las cosas. Y por eso voy a hablar de la justificación por la fe. Amén. ¿Estamos listos, mis amados hermanos? Vamos ahí sí que a la Biblia. A la primera de Juan capítulo 2, verso 28 al 29. La justificación por la fe. La justicia de Dios es un concepto que salva. Y esto se toma de la misericordia que perdona. Pero este perdón es un anticipo de la justicia que es por la fe, no por la ley. Estamos en tiempo de sembrar, pero ya va a llegar el tiempo de recoger. Y vamos a tomar el centro, que Dios es el juez verdadero. Entonces, si estamos ahí, en la primera de Juan capítulo 2, verso 28, leemos entonces, dice así: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Aleluya. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Todos escuchando. Siempre les pido mucha atención, y también le pido que examine lo dicho según las Escrituras, para que usted aprenda mejor. Entonces les decía que la justicia de Dios es un concepto que salva. Algo que se toma de la misericordia que perdona. Este es el perdón, o sea, este perdón es un anticipo de lo que es la justicia, de aquella que es por la fe y que no es por la ley. Estamos en tiempo de sembrar y vamos a tener un tiempo de recoger. Veamos entonces al Dios Todopoderoso como juez verdadero. La ley moral. Hay una ley moral. Después de hablar de la iniquidad y la ley, hablemos de la justificación. No hay que justificarnos nosotros mismos. Es decir, yo hice esto, soy bueno, cumplo con esto. Así como el fariseo dijo, yo ayuno tantos días. Pero tenemos una diferencia y vaya usted evaluando los pasos. Tenemos una diferencia. Hay una diferencia en algunos. Es que unos vivimos y practicamos, o digo así, unos viven y practican y otros solo conocen y saben. Hay una gran diferencia entre eso. Si tenemos al Espíritu, entonces obedecemos a esa ley moral del Espíritu. Es decir, la conducta es en bondad, porque cuando hablamos de bondad, es esta que se inclina a hacer el bien. Recordemos que las Escrituras nos mandan a hacer el bien. Entonces, la ley moral o natural del Espíritu, porque ¿cuántos somos templo del Espíritu Santo? Amén. Entonces hemos recibido a Jesús, ¿verdad? Entonces, la ley moral o natural del Espíritu alcanza a percibir lo sobrenatural.
Como dije, examinemos nuestra conducta, pues el comportamiento se rige por esta ley que es del Espíritu. Hay un querer, hay un querer y hacer. No estamos obligados, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la bondad o la inclinación al bien. Entonces, si tenemos al Espíritu, tenemos el fruto que es la bondad. Fruto de bondad, inclinados a hacer lo bueno. Si lo bueno que sentimos hacer no hacemos, entonces eso está mostrando una esclavitud. Ahí hay una esclavitud. Y esa esclavitud hay que romper muchas veces, porque cuando Dios pone el querer y el hacer, hay que obedecerlo. Amén. En el mundo, nosotros queríamos hacer el bien. Hablando de mi persona, yo quería hacer el bien y no podía hacerlo. Ahora, si sé que algo hace daño a alguien, entonces me detengo. Sí, Entonces ya sabes cómo es la relación de tu prójimo, y no lo avergüences delante de todos, sino examina también tus actos. sí, amén. Y aquel que es dañado en esto y sabe lo que tiene que hacer es enseñarle al otro cómo son las cosas para no tener ninguna polémica, ¿verdad? Entonces, hablar de esto se trata de buscar siempre reconciliación, hermano. Siempre del amor de Dios. Amén. Entonces, la justificación de sí mismos, ¿qué es esta justificación de sí mismos? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ese es un dicho de algunos. ¿Pero qué dice Dios? Dios dice que no justificará al impío. Tomemos en cuenta eso para aquellos que justifican esto. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tengamos bastante cuidado y discernamos bien ese concepto, porque la Biblia nos dice que Dios no va a justificar al impío. Aclaro algo. Si hablo de la ley natural, es porque hay quien no lee la Biblia y cumple por naturaleza. Quiere decir que en el hombre ya está el hacer el bien, pero por la esclavitud no puede hacerlo. Y enfoquémonos en el valor espiritual, es decir, misericordia, compasión, etc. Aunque sí mira por los suyos con compasión, porque Dios ha puesto bondad en el ser humano. Si no fuéramos como animales que no nos conociéramos. Ahora, ser salvos por gracia, ¿qué significa para usted y para mí? Ser salvos por gracia significa que no podíamos ser libres, hermanos. La ley de las ceremonias, santificaba al judío, y por eso tenemos que diferenciar una cosa de otra. Porque ahora Cristo fue ya sacrificado y Él nos santifica para que hagamos su voluntad. Entonces no necesitamos ya la ley de las ceremonias, ¿verdad? Porque ya Cristo fue crucificado. La que no podíamos hacer, entonces, amado hermano, o quiero decir de esta forma, que antes no podíamos hacer la voluntad de Dios. Pero hoy, que hemos recibido a Cristo, que hemos sido liberados, ahora guardamos sus mandamientos, porque esa es la voluntad de Dios. Si usted se da cuenta. Entonces, vamos buscando siempre ir en el camino, porque Jesús es el camino. Amén. Jesús es la verdad y la vida. Y no perdamos de vista eso. Entonces, puede haber una insensatez. La insensatez puede fluir cuando uno conoce algo y no lo hace. La insensatez que tiene un fruto de culpar a otros, en este caso, llega hasta el extremo de culpar a Dios. Proverbios 19, verso 3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Pregunto, ¿alguna vez has estado enojado con Dios? ¿Podremos nosotros enojarnos con Dios? No nos conviene. Amén. No nos conviene. Más bien santificar a Dios. Decir que Dios es grande.
Decir Dios lo puede todo, decir Dios es el que manda, decir Dios es el juez justo. Alabemos a Dios. Amén. Dale alabanza a Él. Porque la insensatez va a torcer el camino. La fe viva es la que justifica, la fe viva, no la fe muerta. Bueno, la fe viva es la que justifica, es decir, Cristo. Creer sin dudar. No dude, hermano, de la palabra de Dios. Oiga la diferencia. No dude de la palabra de Dios. Porque algunos también tienen su justificación. No dudes si lo vas a tener, dice, ¿verdad? No dude de lo que dice la palabra de Dios. No dude de sus promesas. De eso es lo que no hay que tener duda. Amén. Si es interesante irle hablando de todo esto, desde que empezamos a hablar de las cosas inicuas y después de la ley y ahora de cómo somos justificados para entender estas cosas y no estar en la materia, sino en las cosas que no se ven. No dudemos de lo que Dios hizo. Lo que haga, amado hermano, vendrá de alguna forma. Lo que hagamos nosotros nos vendrá de alguna forma. Por eso solo pensaré en hacer el bien. Piensa en hacer el bien. Dice, bueno, hagamos el bien mientras podamos. Porque si haces bien, tú sabes que el bien vas a recibir. Entonces de esto se trata, hablar de la justicia del Señor. Este es el caminar. Sí, aquí hay amplitud en el tema. Como en temas anteriores, cuando sabemos escuchar, cuando sabemos discernir, entonces escudriñamos nosotros. ¿Y qué camino es? Pues este es un camino que lleva a la salvación, porque hablamos de Cristo, hermano. Amén. Hablamos del Señor Jesucristo. Y les decía, ¿quién es el que manda? Manda Dios. Pero muchas veces vemos en una figura un hijo queriendo mandar a papá, en una empresa, por decirlo en esta forma, un empleado queriendo mandar a su jefe. ¿Saben qué dice Proverbios 19:10? Ve ahí, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Así es que ahí encontramos nosotros una altanería, el cual te digo, portémonos bien, portémonos como hermanos. Y no nos irritemos unos a otros, no nos ofendamos. Y si alguien ha sido ofendido por algo, pues enseña al otro que es una ofensa, porque no sabe. Por ejemplo, si alguien me está humillando en una mesa, yo le digo, eso es malo lo que estás haciendo, acuérdate, yo soy humano y tú también, y estamos aprendiendo. Así es. Y eso nos llevará a la comunión, pero bueno, cuando ya existe el rencor, cuando ya existe el celo, cuando tengo una mala contestación, ahí ya tenemos un problema de esclavitud. Pero cuando hemos sido libres, creo que bendecimos. Amén. No conviene al necio el deleite entonces. Porque entonces, fíjese que recibe su delicia, pero después no la tiene. Y entonces no se está deleitando y entonces culpa a Dios. Y entonces no conviene, hermano. Dice, menos el siervo ser señor de los príncipes. Hablar de la justicia de Dios es que voy a recibir lo que merezco. Pero le estaba diciendo, nosotros no podemos mandar a Dios. No podemos ordenarle a Dios. Yo quisiera que en esto muchos se enfoquen, porque entre nuestras palabras estamos como mandándole a Dios cuando tenemos que obedecerle a Él. Amén. Porque si hablamos de justicia, estamos hablando de que vamos a recibir lo que merecemos. No sembramos para la carne entonces, ¿verdad, hermanos? Sembremos para el Espíritu. Amén. Si vemos Proverbios 21, usted va viendo ahí esos versículos. Dice Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Mire. Bendito Dios. Acuérdese del valor espiritual, misericordia, compasión, benevolencia, esos valores. No se olvide eso, que eso es del Espíritu. Amén. Piense en esas cosas y verá cómo progresa su vida. Y va a hacer progresar a otros porque querrán imitarlo. Si usted practica la benevolencia, otro la va a querer practicar. O solo dirá, es que usted sí, ¿cómo puede ser así, verdad? Es que esto se puede solo con el Señor, hermano. Sí, amén.
hacer justicia y juicio. Para los que no les gusta hablar de justicia, porque son mensajes que no se escuchan, ¿verdad? Porque esto hay que aclararlo mucho. Examinemos la senda de nuestros pies y todos los caminos sean rectos, hermanos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Me presentaré al Señor, me presentaré adorándolo en sacrificio vivo. Entonces, amado hermano, no como los sacrificios de antes, como por llevar alguna cosa, por llevar a lo mejor para que otros vean, como lo hacían los fariseos. Entonces eso es insensato. Amén. Ahora vemos que las obras es un contraste también en la fe, mis amados hermanos, porque ahí leímos, ahora hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Yo tengo confianza, amado hermano, en su venida. O sea, yo lo estoy esperando, yo no sé si tú lo esperas. Y no pienso alejarme de Él avergonzado, porque la lucha del cristiano por el Espíritu es buscar obedecer a Dios antes que a los hombres. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces ahí vamos a ver quién es de Él. Para mí no es difícil entonces, porque alguien que no es justo me está diciendo que no es de Él, sino que es del injusto. A nosotros cometemos errores, claro, pero entonces la justicia está en reconocer que lo hemos cometido. Perdóname, mi hermano, si te he ofendido. Sí, te ofendí, mi hermano. Perdóname, no quise hacerlo. Perdóname. No, estábamos ahí, yo dije algo que te molestó. Perdóname. Eso es. Pero si agarramos a contradecirnos, la ofensa me va a dañar mucho, respondo otra. Creo que necesitamos ser liberados todos. Los nacidos de Dios tienen actitudes de siervos. Actitud de siervo. No podíamos dominarnos, pero hoy tenemos el Espíritu. Obramos con un acto de amor. Un acto de amor. Algo que traspasa los límites. Jesús trajo la nueva forma de comprender la ley, hermanos. El enojo y el ver lo ajeno ya es un problema. Ya es un problema del cual tenemos que renunciar. El que renuncia se está santificando. El que renuncia al enojo, el que renuncia al celo. Y entonces solo se ve su actuar justo. Cristo santifica para hacer su voluntad, que es guardar los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo y encierra todo. La fe tiene acción y esa fe es la que justifica. Abraham no negó a su hijo, hermano. No le niegues algo tú a Dios. No te niegues a Él. Bueno, usted sabe que es ser digno de ir atrás de Él, ¿verdad? Si usted como lee las Escrituras tanto como yo sabe, entonces, por eso ahora no hay mucho que explicar, porque usted ya sabe muchas cosas. Solo que hay bastante que aprender. La justicia no se detiene, nunca se va a detener. Proverbios 21:26 dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Entonces esa es la mano de Dios. Amén. Porque Él nunca ha detenido su mano para nosotros. Bendito Dios, aleluya. Siempre ha estado ahí. Cuán agradecido estoy yo con Dios. Aquí está el justo y lo contrario. Ambos tienen paga. Ambos tienen paga. El que codicia y el que no detiene su mano. Pero ambos tienen paga, como dice Proverbios 11:19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Ahí está la paga. Ahí está la paga, hermanos. ¿Cuánto quiero examinar lo que hago? Porque quiero sentir que hago bien para que otros se sientan bien y sentirme bien. Alguien que tiene una gran deuda no está bien. Alguien que no puede pagar no está bien. O si está bien, no está bien, hermano. Y si nada le importa, está peor. ¿Verdad? Está peor. Es importante, mis amados hermanos,
que veamos algo acá. Los proverbios definen claramente la actuación. Yo no sé si me está escuchando. Amén. Amén. No sé si me escucha y me ve. Pero entonces, amado hermano, los proverbios definen claramente la actuación. Esto es para aquel que no entiende la ley, tanto de la letra como la del espíritu. Porque hay que buscar siempre el sentido espiritual de las cosas. Porque eso es lo que no se ha aprendido y no se ha enseñado a ver el estado espiritual del asunto. Entonces, hablar de proverbios claramente va a definir una actuación. Y esto para aquel que no entiende, ¿verdad? Amén. Entonces, es por la fe, amado hermano. La advertencia está. Y vamos caminando, ¿no? Por lo que no se ve. Y hablamos de salvación. No estamos hablando de que aún declaro tener una casa y como no la miras la vas a ver. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de aparecer con Cristo. Que ahorita no miramos esa ciudad a donde vamos, hermano. Pero en fe estamos allá, en esa casa nueva. ¿Ves la diferencia? Sí, Señor. Te estaba diciendo algo. Que dice alguno que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, no, según lo que dice Éxodo 23:7, vemos que no es la forma en que algunos lo interpretan, porque dice, de palabra de mentira te alejarás. El verso 7, Éxodo 23, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo, dice quién, el Señor, no justificaré al impío, dice. ¿Te das cuenta? Busquemos todo esto para entender. Amén. Vamos entonces, amado hermano, a seguir en Colosenses lo que dice allí. No provoquemos, porque la justicia es rectitud. No provoquemos. Encontramos en Colosenses lo que dice el capítulo 4:1. Y fíjese que todo esto es de ponerse en obra. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿A quién hay que ver? Al amo en los cielos. Sí, Amén. Sabemos que hay alguien que está viéndolo todo. Amén. Sabemos que hay alguien que nos dijo que hiciéramos. Y lo está observando, está viendo todo lo que hacemos. Así es que hagamos bien. Se puede dejar el camino, ¿verdad? Se puede dejar el camino, porque en la escritura encontramos a personas que dejaron el camino. Entonces se puede dejar el camino. Yo no quiero dejar el camino. Que el Señor me sostenga. Sí, amén. Amén. Y que el Señor te sostenga, hermano. Sí, Señor. Amén. Amén. Solo tienes que acercarte, solo tienes que buscarle, solo tienes que hacer su voluntad. Sí, ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bendigo el nombre del Señor. Santo. Se puede dejar el camino. 2 Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces algo se puede presentar. Ten cuidado. Yo quiero que mires alrededor a tu familia. Ámalos. Atráelos a Cristo. Atráelos. Si no están todavía, atráelos con tu comportamiento. No dejes de hacer la obra de Dios. A uno que estaba lleno de engaño, ¿qué le dicen? Allá en Hechos 13, verso 10. Ahí está siempre esa diapositiva para que tú también la estés meditando conmigo. Hechos 13, verso 10. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hermanos, hay unos que como están molestando, ¿verdad? Hacen lo incorrecto, están ahí, hacen lo incorrecto, jalando a otros para hacer lo incorrecto, pero tú que tienes temor, haz el bien. Amén, amén. ¿Dónde andamos nosotros? ¿Acaso provocando? No somos capataces.
Somos siervos de justicia, entonces ama a los tuyos. Amén. No los irrites, no irrites también, no trates de buscar el enojo o que Dios se enoje contigo. Ámalo. No somos capataces, somos siervos para cuidarnos unos a otros. Siervos de justicia quiere decir, hagamos lo que le agrada a Dios, eso es justo. Le creemos a Dios, haz esto y vivirás. Amén. No nos insultemos entonces, más bien cuidémonos, no trate de avergonzar a alguien, porque pronto lo van a avergonzar a usted. Está escuchando, ¿verdad? Porque estamos hablando de la justicia. La libertad. La libertad es actuar sin ser esclavos. Esa es la libertad. Porque somos libres, ¿verdad? Amén. No somos esclavos. Bendito Dios. No somos esclavos, mis amados hermanos. Cuando había esclavitud, no aplicaba la justicia. Fíjese bien en esto. Quiere decir, no había obligación de hacer lo correcto. Es decir, éramos libres de la justicia. Es decir, nos llevaban a la horca sin juzgarnos. Hacíamos bien sin ser premiados. Ese era el mundo. Porque de alguna forma hacía bien en el mundo. De alguna forma. Pero también hacíamos mal, ¿verdad, hermanos? Sí. Pero bueno, ahora estamos libres. Había esclavitud, entonces no nos aplicaba la justicia. Pero ahora que estamos libres, la justicia es aplicada. Hagamos lo que hagamos, vendrá para nosotros. ¿Entiende, hermano? Sí. Amén. Esto es interesante. Porque hoy que somos libres, cuando éramos esclavos, la justicia no aplicaba a nosotros. Porque solo estábamos en esclavitud. Pero hoy estamos libres. Amén. Hagamos lo justo. Hagamos lo justo. Antes no había obligación de hacer lo correcto. Tampoco hoy. Solo que lo justo nos lleva a hacer lo correcto porque es lo que queremos nosotros comer. ¿Queremos comer bien? Andemos bien. Es decir, Amén. éramos libres de la justicia. Es decir, nos llevaban a la horca sin juzgarnos. Hacíamos bien sin ser premiados, pero cuando Cristo vino, pagó por nosotros, mis amados hermanos, y nos dio la bendición. Ahora estamos en deuda. Amén. Digo en esta forma, libres de la justicia, como dice en una versión, no teníamos que vivir como a Dios le agrada, porque no podíamos. Así estábamos en el mundo, que aunque deseábamos agradar a Dios, no podíamos, y eso Dios lo sabe, Dios lo supo. Pero ahora no hay excusa. Hoy sí podemos agradar a Dios, hermano. Aleluya. Solo que usted y yo lo queramos hacer. Bueno, no se puede ser neutral, hermano. Tenemos un amo. Está Dios y está el pecado, ¿verdad? Libres ahora, podemos pecar si queremos, pero conocemos las consecuencias. Podemos decir que alguien nos libre. Lo que sucede es que ya no somos esclavos del pecado. Ahora pertenecemos a Dios. Somos hijos de justicia. Sí, Señor, amén. El fruto de la libertad, la justificación, es un acto de Dios. La justificación es un acto de Dios. Nadie puede ni podrá superar esto. Pero hermano, el perdón, como pienso, es un anticipo de la justicia. Si crees que Dios perdona y limpia solamente, solo Él limpia, serás justificado. Es decir, te será contado por justicia. Así es. No dudéis de Dios, no dudéis de su promesa. Pero hermanos, acordémonos solo el labio, solo la boca. No, tiene que estar adentro, tiene que sentirlo. Y como le dije, la diferencia, ¿verdad? Entre solo el que conoce y sabe, entre aquellos que conocen, saben y practican porque conocen, ¿verdad? Es así como somos libres. Pero esta libertad se verá en el fruto que es la santificación, hermano. Entonces tú pides perdón cuando ofendes a tu hermano. Entonces ya esa es la santificación. Porque entonces te sientes mal, sientes duro. Pero hay algunos que aunque estén sofocados con eso, no lo sacan. Y por eso no hay santificación, por eso no hay progreso. Algo que debes saber que esto es obra del Espíritu Santo. Déjalo entrar. Déjalo entrar a Él.
Él hará el trabajo, como el Señor nos lo dijo. Os daré el Consolador y los ayudará. Los encaminará a la verdad. Entonces esto es obra del Espíritu Santo. A unos nos añadieron y a otros estaban apartados para ser limpiados por la sangre de Jesucristo. Porque fíjese que estaba el pueblo del Señor, unos fueron añadidos y unos apartados para ser limpios, ¿verdad? Estaban allí para servir a Dios, ¿verdad? Pero antes ser limpios. Y a otros nos añaden, nos limpia por su gracia. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios. Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos para la santificación. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ignorar la justicia es querer vivir por la ley. Fíjese bien, tal es el que vive con su propia prudencia. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El justo por su fe vive, hermano. Sí, Y para el creyente, el fin de la ley es Cristo. Entonces vive por fe. Este es el sentido espiritual. Acuérdese que eso fue lo que se le enseñó al pueblo. El judío hubiera seguido, entonces la ley hubiera encontrado a Cristo, pero no lo quiso encontrar. Porque la ley era un tutor para llegar a Cristo. Eso es lo que se ve en las Escrituras. Ahora, una palabra puede doler más que una cachetada, pero se responderá con bendición. Yo no sé cómo va a responder usted. Pues es la naturaleza de un nuevo corazón, hacer el bien, ¿verdad? Va a responder con bien, no con otra cachetada. Los caminos rectos del cristiano, Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Justicia significa rectitud. La acción deja ver lo justo e injusto. Lo justo, lo recto, la equidad, correcto, cabal, exacto. Creer a Dios se llama fe. Las acciones son el fruto. El que cree es justo y sin culpa de su, y sin culpa por su obediencia. Porque obedece. Obedecer es lo que tenemos que hacer. Pero creer sin obedecer es una fe muerta, hermano. No solo debe verse la visita a la iglesia y hacer buenas obras, debe verse la compasión y la misericordia para que sea completo. ¿Entiende ahora? Amén. Si no hay justicia, hay injusticia, pero la justicia no desaparece. El asunto es hacer justicia como hijos del justo. Cuando no se hace de tal forma, ¿qué pasa? Se recibe lo merecido. Creo que esto visualiza las cosas para cuidar nuestro campo. Proverbios 13:23 dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Qué ocurre? Dos cosas, la falta de herramientas, y no lo trabaja, o lo trabaja y cosecha, la cosecha y cosecha es mucha, pero no reparte y se pierde. La falta de atención pierde la cosecha. No descuidar la oportunidad es tan importante, dice la Escritura, que al tiempo recibiremos del bien que hacemos. Primero nos dieron y ahora ¿qué haremos con lo que nos dieron? Trabajémoslo. Sí. Siervos de justicia, y aquí voy terminando. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que, aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. ¿Te das cuenta? Cuando estábamos sin Cristo, ¿cómo obedecíamos a lo que nos enseñaban, verdad? Lo hacíamos con temor, pero no conocíamos la verdadera enseñanza. Lo que pienso es que Dios se fijó que éramos obedientes, aunque era camino torcido. Muy bien íbamos a las fiestas de tradición, ¿verdad? Éramos tan obedientes. Y las cosas que viví sin Cristo me dan vergüenza. Mi destino era la muerte, hermano. Pero ahora sé que el alma de aquel que se convierte vivirá. El alma que pecare, esa morirá, y la que no, vivirá, ¿verdad? El fin de la santificación y la libertad, amado hermano, es la vida eterna. Entonces, porque dice Romanos 6:20, porque cuando eras esclavo del pecado,
eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora pues venisteis a ser siervos, ¿verdad? Hechos siervos de Dios. Siervos de Dios, porque el Señor nos ha libertado del pecado. El Señor nos ha hecho libres del pecado. Mis amados hermanos, esto es lo que nosotros sabemos. Ahora que habéis sido libertados del pecado, entonces somos siervos de justicia. Somos siervos de justicia. Es importante que el fruto que damos el fruto que tenemos es la santificación. Y como fin, ¿qué tenemos? La vida eterna. ¿En qué participamos nosotros? En serle obedientes. Ahí participamos, practicando la misericordia. Jesús es nuestro Señor y nos da el poder para hacer lo bueno. Si hago lo justo, estoy haciendo lo que Dios quiere. Amén. ¿Te das cuenta de todas esas cosas, mi hermano? Amén. Ahora, en conclusión, Dios es el juez verdadero. Dios es el Padre de los justos. Estos son los que le han creído y también los que Él ha apartado para santificarlos y salvarlos. Como Romanos 5:8 está diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, ¿quién nos acusará? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién? Dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así es que el acusador ha sido echado fuera. Hasta aquí, mis hermanos. Somos libres del pecado. Vivimos para Dios. Ya no hay acusador. Podemos vivir y hacer lo que agrada a Dios. Únicamente, Amén. no busques la insensatez. No te vayas del camino. No te salgas. Sigue firme. Y que Dios te bendiga siempre y te proteja. Hasta Amén. pronto, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga.